Durante los últimos años, una de las estrategias más rentables en bolsa de valores ha sido invertir y tener exposición al índice del Nasdaq 100, las 100 empresas tecnológicas más importantes de todo Estados Unidos. Y para ello pudimos haber invertido en el ETF QQQ, uno de los ETFs más populares que están replicando y tienen exposición a este índice bursátil. Pero precisamente este próximo lunes 24 de julio, el ETF QQQ va a sufrir un rebalanceo muy importante para ya no darle tanto peso o tanta exposición a las principales empresas que simplemente han crecido de una manera súper acelerada en los últimos meses, y esto pudiera estar mermando los rendimientos en este ETF. Hola, ¿qué tal, inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y el ETF QQQ es una de las mejores maneras para tener exposición a estas 100 empresas tecnológicas más importantes de todo Estados Unidos. Y estoy hablando de las empresas más importantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla y Google, y muchas otras empresas tecnológicas para tener un gran nivel de diversificación. Y si vemos el rendimiento del ETF QQQ a lo largo del tiempo, en lo que vamos de este año 2023 ha tenido un rendimiento gigantesco de más de un 42%, en 5 años ha tenido un rendimiento acumulado de 112% y en los últimos 10 años un rendimiento acumulado de más de 400%. Y durante los últimos meses hemos estado viendo cómo las empresas más importantes de Estados Unidos, sobre todo estas empresas tecnológicas, estas famosas Big Tech, han tenido un excelente desempeño y han tenido rendimientos sumamente excepcionales a lo que vamos de este año 2023, pero en este momento estas grandes empresas tecnológicas han crecido demasiado, han incrementado exponencialmente su capitalización del mercado y como resultado también han incrementado considerablemente la exposición, el peso y la preponderación en este ETF QQQ. Entonces, lo que va a suceder este siguiente lunes 24 de julio es que Invesco, la gestora de este ETF QQQ, va a estar haciendo un rebalanceo, un reajuste para reducir la exposición o el peso de esas principales empresas para que no tenga tanto riesgo por concentración. Y si tú quieres conocer a mucho más detalle de este ETF de QQQ, su distribución en los diferentes sectores o industrias económicas en Estados Unidos y su gasto administrativo, o si quieres saber mi opinión de si es un buen ETF para invertir a largo plazo, aquí en las tarjetas les voy a dejar un video en donde explico a mucho detalle. Y ahora en su pantalla van a estar viendo el top 10 de las principales posiciones que conforman este ETF QQQ. Entonces aquí podemos ver que la principal posición es Microsoft con un peso de casi un 13%, después le sigue Apple con un peso de más de un 12%, Nvidia con más de un 7%, Amazon con casi un 7%, Meta con más de un 4%, Tesla también con más de un 4%, Google con sus acciones clase A con un peso de casi un 4%, Google con sus acciones de clase C con más de un 3%, Broadcom Inc. con un 2% y PepsiCo con casi un 2%. Y si sumamos el peso de estas 10 principales acciones que conforman el ETF QQQ, vemos que casi llegan a un 60% de todo el peso de este ETF, y definitivamente en esos momentos ya este ETF QQQ no está teniendo tanta diversificación. Entonces la gestora de fondos Invesco lo que quiere hacer es un reajuste, un rebalanceo para reducir el peso de estas principales posiciones, y esto va a marcar el tercer rebalanceo que el ETF QQQ ha tenido a lo largo de su historia, sufriendo su primer rebalanceo en 1998 y el segundo rebalanceo fue en el 2011. Entonces aquí en su pantalla les voy a mostrar las 3 reglas que tiene este ETF QQQ para hacer rebalanceos en su historia. La primera regla es que ningún peso de sus acciones puede exceder el 14% de todo el ETF. La segunda regla es que el peso acumulado de las 5 acciones con mayor peso se va a ajustar a un 38.5% y ninguna acción con una capitalización del mercado afuera de las top 5 más grandes puede tener un peso superior a lo que sea menor, ya sea un 4.4% de todo el peso del ETF o el peso de la quinta acción más importante de este ETF. Entonces, si analizamos la primera regla, aquí no tendríamos ningún tipo de problema, ya que las principales posiciones no llegan a este 14%, siendo Microsoft y Apple las que tienen mayor peso, pero se encuentran con menos del 13% del peso cada una. Pero ahora ya revisando la segunda regla, aquí es donde realmente ya tenemos problemas, y es que las 5 empresas más importantes sobrepasan este límite del 38.5% que está exigiendo, y en estos momentos el top 5 corresponde al 43.63% de todo el peso del ETF. Y en la tercera regla tampoco no tenemos
tenemos tanto problema, ya que en estos momentos la sexta posición, que es la acción de Tesla, tiene un porcentaje o un peso menor al 4.4% y también tiene un peso menor a la quinta posición, que es Meta, que tiene un 4.37%. Entonces, esto no quiere decir que el QQQ vaya a sufrir una reducción en sus posiciones o simplemente no van a estar removiendo las principales posiciones del índice. Lo que quiere decir este rebalanceo es que simplemente van a estar reduciendo los pesos más importantes de las principales empresas para que no tengan tanta concentración por el desempeño de estas grandes compañías. Esto es solamente lo que va a estar sucediendo. Entonces, en un corto plazo pudiéramos ver cierta volatilidad en el ETF de QQQ al ver estos reajustes, ya que van a tener que vender cierto peso en las principales empresas, en las principales compañías de Estados Unidos, en estas mega caps, y todo este dinero se va a estar moviendo a otras empresas que pudieran tener una revalorización en un corto plazo. Y nosotros ahora como inversionistas pudiéramos tener exposición a estas compañías que pueden tener mayor potencial de crecer aún más rápido que las más grandes empresas de Estados Unidos, y a lo largo del tiempo pudiéramos ver cómo el ETF QQQ pudiera tener incluso mejores rendimientos, pero prácticamente es imposible predecir cómo se va a estar comportando o desempeñando el ETF de QQQ. Algunos dicen que por qué están castigando a las ganadoras, que vienen siendo estas mega caps, y están recompensando a otras empresas que no se han desempeñado de una manera tan positiva, pero esto ya es cuestión de rebalanceo. Esto es una cuestión regulatoria que el ETF QQQ debe de estar haciendo para que no tenga tanto riesgo por concentración y no tenga tanta preponderación en las principales empresas, y esto simplemente significaría que nosotros pudiéramos tener exposición a otros sectores económicos, a otras industrias, otras empresas que pudieran tener un buen potencial de revalorizarse y crecer a lo largo del tiempo. Pero si a ti te afecta tener esta reducción en la exposición a las principales empresas en Estados Unidos, la manera de solucionar este problema o la manera de compensar esta reducción en el peso de las principales compañías es simplemente comprar sus acciones específicamente. Comprar acciones de Microsoft, de Apple, de Google, de Amazon, de Meta, de Tesla, si quisiéramos tener incluso mayor exposición a estas principales empresas en Estados Unidos. Así que yo en lo personal voy a continuar invirtiendo en el ETF QQQ, pero también tengo exposición específicamente a muchas de estas empresas tecnológicas gigantescas, debido a que también estoy invirtiendo en acciones individuales. A mí me gusta tener una estrategia híbrida en donde tengo exposición diversificada al ETF QQQ, a la exposición al Nasdaq, pero también invirtiendo en empresas individuales, que me ha resultado ser bastante rentable este tipo de estrategia, pero solamente me funciona a mí, y ya cada uno de nosotros deberíamos estar ajustando nuestra estrategia dependiendo de los objetivos patrimoniales que tengamos a largo plazo. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.